Víctor, muchas gracias por esta invitación. Thank you so much for this delicious food. It's really good. Thank you, Mr. Deputy Secretary of State, for being with us. And thank you to all of you for having me this evening. It is a great pleasure to talk with this great audience gathering this evening to share with me some of the new challenge that our new government will face from the June the 1st in ahead. Como decía Víctor, hemos venido para compartir algunas de las ideas que tiene nuestro gobierno para implementarlas a partir del 1 de junio. Y dentro de esas ideas, por supuesto, está compartir con nuestra diáspora, con los salvadoreños residentes en el exterior, cuáles son esas oportunidades para que el sueño salvadoreño pueda volverse realidad. Many of you came here with the American dreams, and most of you get it. You succeed, you were hard workers, you were courageous people, and this is the time that many of you wants to make the dreams come true to go back to El Salvador. Gracias. I'm saying that most of you came here with the American dreams, and now is the time to make a new dream come true, which is the dream to go back to El Salvador. Hemos recibido muchas, pero muchas ideas de la diáspora diciéndonos que han querido regresar a El Salvador, algunos con el sueño y la nostalgia de volver al terruño, otros porque quieren ir a disfrutar that beautiful country that you visit, which indeed is a beautiful country, and you are invited and very welcome again anytime you want to come back. Es un bello país el nuestro, y muchos que no lo conocían, que nacieron acá o que vinieron muy pequeños, han querido regresar. Y others, with the idea to invest in El Salvador, to invest in their communities, to make the economy grow and be part of this dream de hacer El Salvador grande de nuevo. I mean, I'm not repeating the words of the president to make America great again, but we want to make El Salvador great again, as we were before the war. Many of you probably don't know that El Salvador was called the Japan of Central America, because before the war in El Salvador, the industry were being in a foster, creating a lot of factories. Texas Instruments was there. We built a pickup truck. Algunos, no sé, tal vez tu papá se acuerda que hicimos un pickup que se llamaba El Cherito. El Cherito era un pickup construido en El Salvador. O sea, hacíamos vehículos. Teníamos Texas Instruments, teníamos USA. O sea, El Salvador estaba siendo el líder de la industrialización en Centroamérica. Pero vino la guerra y bueno, things fell apart because that is the war. Ahora es tiempo de la reconstrucción. Y en la reconstrucción, algunos de ustedes quieren participar, quieren ser parte de ese nuevo proyecto, de esa nueva esperanza. Pero muchos, la gran mayoría, regresaron desilusionados porque no encontraron en los gobiernos esa mano amiga que les permitiera invertir, que les permitiera trabajar, que les permitiera abrir fuentes de trabajo. Porque eran gobiernos que estaban al servicio de grupos económicos a los cuales la competencia, a los cuales el llevar desarrollo no les interesaba. Ahora la cosa es diferente. Ahora ustedes van a encontrar un gobierno amigo, un gobierno que ha dicho, que se ha comprometido, que va a facilitar a los salvadoreños que viven en el exterior para que puedan invertir. I am in the States this time for two reasons.
One is here in Washington. I spent this morning in the Inter-American Dialogue, sharing the stage with the Minister of Finances of Paraguay, the Minister of Transparency from Brazil, and we were talking about the project of the new government fighting against corruption. And that was the main issue in our campaign. We promised to fight corruption in our government. And it is more than and beyond any political campaign promises. It is a moral imperative to fight corruption. If we want to succeed, we have to avoid any corrupted practices in the government. And this is our commitment, and that is something that I shared this morning. Pero también vine porque mañana viajo a Houston, donde el día sábado vamos a tener una reunión con un centenar de empresarios salvadoreños que residen en todos los estados de Estados Unidos y de Canadá. Llega ya una delegación de Canadá que ya tiene una inversión de $20 millones en proyectos de granjas de pavos en El Salvador, que no solo busca la rentabilidad de un proyecto de ese tipo, sino de proveer de una alimentación sana a nuestro pueblo, pero además crear una cultura y una escuela, porque van a haber becas para los trabajadores y van a venir a recibir capacitación a Canadá para poder manejar esta industria de la avicultura, empezando con los pavos, o sea, los guajolotes, los chompipes, como decimos. Y eso ya es una realidad. Otros ya tienen inversiones también en El Salvador, pero la gran mayoría que me pidieron durante la gira que yo hice acá, de agradecimiento a las comunidades, because most of you are aware that I did a tour starting in New Jersey, New York, here in Washington, D.C., in Atlanta, in Las Vegas, ending in San Francisco, to thank the community for the support that we received during the campaign. And in that tour, we received a lot of advices, a lot of demands on asking the new government to open opportunities to invest in El Salvador. Y por eso decidimos hacer una reunión en la que en una ciudad pudieran llegar todas las personas que estuvieran interesadas. Y escogimos Houston porque en la gira no pudimos ir a Houston y era importante tener contacto con la comunidad del sur, la comunidad de Texas, donde también, igual que acá, que tenemos una comunidad grande en esta zona de D.C., Maryland, Virginia, pues también en la zona de Texas hay otra comunidad importante. Habíamos estado en California, entonces queríamos estar en el sur. Y ahí se convocó la reunión para el sábado 25, donde van a llegar estos empresarios. Y yo le pregunté al presidente Bukele si teníamos alguna posibilidad de traer algunos portafolios de proyectos para presentarlos a la comunidad. Hay una persona, un técnico encargado de eso, que supuestamente va a llegar a Houston, pero mi compromiso con la comunidad fue traerles una asesoría técnica especializada que los pudiera orientar en cómo hacer las inversiones, porque habíamos comprobado que muchos salvadoreños que quisieron invertir, además de que no encontraron la mano amiga del gobierno, las oportunidades del sistema, sobre todo el sistema financiero, que les negó la oportunidad de ser sus clientes. Tengo un amigo que va a estar ahí en Houston, que lo conocí ahora en Las Vegas, que tiene muchísimos recursos que quería llevar a El Salvador. Pero cuando fue al banco a abrir una cuenta, no la pudo abrir porque no presentaba un récord crediticio. Me decía, es ridículo que en mi propio país yo no pueda abrir una cuenta porque no tengo récord crediticio, pues yo he vivido toda mi vida en Estados Unidos.
Y lo mismo le ha pasado a mucha gente que ha llegado, ha abierto sus negocios, ha querido hacer préstamos en la banca para ampliarlo, pero por no tener un récord crediticio, porque han vivido fuera todo el tiempo, la banca les negó los créditos. Y encontraron una gran cantidad de obstáculos, es decir, un sistema financiero poco amigable con este tipo de inversionistas. ¿Por qué? Porque es la gran banca, que ya no es salvadoreña. Los bancos los vendieron, las familias salvadoreñas, y ese dinero ni se conoció cuánto fue, ni se hizo en El Salvador, ni se pagó un centavo de impuesto. Eso nos dejó uno de los últimos gobiernos anteriores. Ese gran negociazo de más de 5,000 millones de vender la banca, hacerlo en una de estas paraísos fiscales y dejar ese dinero fuera y no pagarle al Estado un centavo. Entonces la banca son básicamente colombianos, mexicanos, hasta hondureños son dueños de los bancos, nicaragüenses son dueños de los bancos. Solo hay un banco salvadoreño que es el Banco Azul. Pero encontramos un banquero de una banca cooperativa que estaba dispuesto y aceptó nuestra invitación para estar en Houston el sábado, para explicarle a los salvadoreños y decirles de que si van a invertir en el país, si tienen el deseo de desarrollar proyectos para fortalecer sus comunidades, que lo pueden hacer, pero que lo hagan siguiendo los criterios de las inversiones, siguiendo las asesorías que dan los expertos, porque hay expertos para garantizar que las inversiones tengan éxito, porque algunos compatriotas lo hicieron con el corazón y abrieron grandes restaurantes o hoteles en lugares donde no pudieron ser sostenibles, porque no había un estudio de mercado, simplemente había el interés de hacerlo pues ahí en la comunidad donde yo nací, y ahí voy a hacer. Hay casas que valen muchísimo dinero en lugares donde no hay agua potable. Son inversiones, son activos inmovilizados que están ahí. Entonces, decía este banquero, vamos a ir y les vamos a ofrecer a los que quieran invertir en El Salvador toda la gama de posibilidades de inversión que hay, explicarles los riesgos en cada uno de los rubros, identificar cuáles son las preferencias para poder ofrecerles toda la asesoría que ellos necesiten y poder invertir. Ese era y es el segundo objetivo de este viaje a Estados Unidos, porque, como ustedes saben, estamos a 10 días ya del 1 de junio y tendríamos que estar allá atendiendo otras tareas, pero consideramos que era importante, que era prioritario, que valía la pena hacer el sacrificio y venir aquí, aunque fuese 3, 4 días, dejando cosas en El Salvador, porque aquí también es El Salvador, porque nosotros somos El Salvador, porque nosotros somos la misma nación. Entonces, estar aquí para mí es como estar allá en Gualoso, el cantón de Rigo, donde vamos a estar el día 30, poniendo la primera piedra para construir un polideportivo. Es decir, es El Salvador. Y si tenemos esa comunidad, que somos la tercera o el tercio de los 800,000 en esta zona de Maryland, pues con mucha más razón me siento en casa. Me siento honrado de estar aquí en este restaurante, habiendo disfrutado de esta comida tan deliciosa. Y por supuesto, decirles a ustedes, posiblemente ya no haya tiempo para que puedan ir este sábado a Houston, donde se van a presentar proyectos y se va a dar este taller de cómo invertir en el país, de cómo identificar fuentes de financiamiento, tipos de interés, áreas de inversión rentable o las áreas de mayor riesgo, en fin, todo lo que se necesita saber para hacer una inversión que sea exitosa. Pero, les decía, el nuevo gobierno piensa usar nuestro servicio exterior, vale decir la embajada en este caso en Estados Unidos, pero la embajada en todo el mundo, donde tenemos embajadores y los cónsules, en este caso en Estados Unidos, donde tenemos el mayor número de cónsules en todo el mundo, como agentes económicos que sirvan para atraer inversión al país. O sea que
vamos a crear esa red de agentes para atraer inversión. Y entonces ya no va a ser necesario que el vicepresidente esté viajando para tener estas reuniones, porque ustedes van a tener y van a recibir el servicio donde lo merecen y como lo merecen, que es en nuestras embajadas y en nuestros consulados. Y ellos van a ser entrenados, van a ser capacitados para que puedan brindar la información adecuada a cualquier salvadoreño o a cualquier inversionista, que como decía Víctor, aquí hay de Guatemala, de otras nacionalidades que están dispuestos y quieren invertir en El Salvador. Pues también para ello va a haber la oportunidad de darles la información que se requiere para la inversión en temas específicos. Y sobre todo, algo que también es una queja que hemos recibido generalmente de las personas que van ante las diferentes instancias del Estado y encuentran una burocracia enorme que les desilusiona y les quita las ganas de invertir. Hay una empresa de Atlanta, de unos amigos, que tenían ya 3 años de estar gestionando un permiso para hacer y desarrollar un proyecto. Y los mandaban de una oficina a otra, de un ministerio a otro, y estaban, decían ellos, están jugando con nosotros. Creemos que hay algún interés de algún sector que no quiere que nosotros abramos esta empresa porque vamos a hacer competencia. Y están usando al Estado para negarnos los permisos. Eso se va a terminar en nuestro gobierno. No vamos a permitir que haya ese tipo de juego con la persona que quiere invertir y a la cual, mediante esa manipulación de la información, se le anula su derecho y su interés por hacer las inversiones. Entonces, la facilitación en la tramitomanía, y fíjense que no digo tramitología, porque Nayib, cuando dijo que íbamos a tratar de reducir al máximo la tramitología, cuando estábamos en una reunión con Coexport o con una de las gremiales de exportadores, él dijo, no, le dijo, la tramitología es la ciencia que estudia los trámites. Lo que vamos a evitar y vamos a combatir es la tramitomanía, porque es esa manía de meterle trámites a cada cosa. Eso es lo que vamos a combatir, porque a cada cosa se le quiere poner una serie de requisitos y una serie de pasos que hay que seguir para hacerle difícil, para hacerle un calvario a la gente. Así que con esa promesa, quiero agradecerle la presencia de ustedes y por supuesto, pues si hay alguna pregunta, pues estamos dispuestos a contestarla. Muchas gracias y muy buen provecho. I know we have some new people come in, tenemos nueva gente, pero si quieren hacer una pregunta al doctor, por favor, este sería el momento. So if you want to ask a quick question, this would be the time. Do you have a question, Roberto? Okay. Is anyone else? No? Okay. Jaime Contreras, vicepresidente del sindicato 32BJ de SEIU. Nosotros hemos estado haciendo un proyecto en El Salvador desde el 2011 de capacitación sindical, proveyendo entrenamientos de formación a los sindicatos en El Salvador. Hicimos una jornada de una semana entera en el 2012 y hemos estado haciendo unos proyectos aquí, unos proyectos allá. Una pregunta que el sindicato de nosotros acá tiene cerca de 20,000 miembros solo en esta área. Tenemos 175,000 miembros, perdón, en 11 estados de la costa este y a nivel nacional 2 millones de miembros. De esos 2 millones, después de la población mexicana, los salvadoreños somos el número más grande de agremiados en SEIU. Somos 100,000 salvadoreños y se estima de que 1 de cada 5 salvadoreños tiene TPS. Sabemos lo que está pasando en el Congreso ahorita. Ayer pasó en el comité el Dream Promise, que tiene que ver con DACA y tiene que ver con TPS. Pero mi pregunta es con respecto a… dos preguntas. Una es, hay muchos negociantes y muchas personas como familiares míos o personas que dicen, yo quiero comprar un pedazo de tierra, quiero ir a hacer un negocito allá, quiero hacer esto acá, pero tienen miedo con respecto a la seguridad, las rentas, las pandillas, todo eso. Mi pregunta es, ¿qué le diría a usted a ese tipo de personas con el nuevo gobierno? Y la otra pregunta es, ¿cómo ve la crisis migratoria en la frontera ahorita y nuestra gente que está queriendo entrar a este país? Bueno, yo creo que
empezando por lo último, cómo está la situación migratoria, y relacionado con la primera, con el tema de seguridad, son dos situaciones totalmente interrelacionadas. La gente no se viene de El Salvador porque quiere venirse. La gente se viene porque tiene que venirse. Y lo dijimos en una ocasión, la migración es un fenómeno natural que si se administra adecuadamente es un activo para el país que recibe al migrante y un activo para el país de donde sale el migrante. Eso es el concepto de una migración. El problema se ha generado porque existe una migración forzada, que es la que está saliendo de lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica. Y dentro de las causas estructurales que generan esta migración, que es la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión, la marginación que hay en muchas de las comunidades expulsoras de migrantes, ahora se ha agravado con el tema de la seguridad, porque la violencia ha llegado a las comunidades, se ha apoderado del territorio y son una amenaza para los jóvenes, incluso para los niños, porque ya muchos niños de 7 años ya están integrándose en las pandillas, como antenas, como ir a recoger la renta, de muchas maneras. Entonces, ¿cómo abordar ese problema? Tanto para los salvadoreños que quieren regresar, como para evitar que la migración siga siendo ese flujo que desangra el país, porque sale la juventud. Hoy salieron 300 salvadoreños, ayer salieron 300 salvadoreños y mañana van a salir 300 salvadoreños. Ese es el promedio que tenemos. 300 salvadoreños diarios dejan el país porque quieren dejarlo o porque tienen miedo y no tienen otra opción que salir o ser parte de los 10 salvadoreños que este día son asesinados, de los 10 que fueron asesinados ayer o de los 10 que van a morir mañana. Esa es la tragedia del país. Y no lo podemos ocultar ni maquillar, porque eso es como meter la basura debajo de la alfombra, para no verla, pero que ahí está. Nosotros queremos ver esa realidad, porque ese es el país que tenemos y a eso es lo que vamos a combatir. Y ya se ensayaron múltiples formas de combatir la violencia, la delincuencia, las maras, el crimen organizado, la mano dura, súper dura, todo lo que ustedes han visto que es un método represivo. Lo que ha dicho el presidente electo es que vamos a entrar a combatir de una forma integral, empezando con la prevención, para que estos niños, estos jóvenes, no sean los viveros de las pandillas, llevando programas educativos. Él, cuando fue alcalde de San Salvador, creó la Sinfónica Juvenil, becó a España más de 2.500 jóvenes con la Liga Española a jugar y aprender a jugar fútbol, hizo el ballet de la capital, en fin, muchos programas que atrajeron a la juventud a actividades no delictivas. Ahora dice, lo vamos a hacer a escala nacional. 100,000 becas va a tener el plan Dalton, que si ustedes lo ven en el plan Cuscatlán, el plan Dalton implica 100,000 becas. 300,000 oportunidades para deporte y posiblemente la sinfónica juvenil más grande del mundo. Porque dice, si pudimos hacer la sinfónica juvenil en San Salvador, la vamos a hacer en los 14 departamentos. Y si un día unimos a todos los 14 departamentos en la sinfónica, va a ser la más grande del mundo. Esa es una meta. ¿Para qué? Para prevenir el crecimiento de las pandillas y quitarles ese vivero. Pero también a combatirlos, ¿verdad? Es decir, no se va a permitir, no se va a tolerar que siga habiendo estas acciones criminales, la renta. Ya hay planes que se están trabajando. Hay un plan que se llama El Salvador Seguro, que lo discutíamos hoy con otros organismos a mediodía, pero tenemos una visión para enfrentar a los que están delinquiendo en este momento. Y también, dice él, la rehabilitación, porque el que esté en la cárcel ahora porque cometió un delito y fue condenado para 10, para 15 años, pues pronto va a salir. Algunos ya fueron condenados y les quedan 2, 3 años. Y cuando salgan, ¿qué van a hacer? Vienen graduados
de crimen de las cárceles, y si la sociedad no los recibe, no los rehabilita o no hay un proceso de reinserción, esta gente va a cometer otra vez delito y va de regreso. Entonces hay un programa de reinserción y rehabilitación que se va a trabajar para que estas personas puedan rehabilitarse y cuando salgan de la cárcel ser útiles a la sociedad. Ya hay asistencia de muchos organismos internacionales que van a empezar, incluso ya había un proyecto que ya pronto se va a ejecutar, de que los reos produzcan su propia comida, o sea que no haya que estar gastando todos los días en 130,000 servicios de comida diarios que paga el Estado, porque son aproximadamente 40,000 los internos que hay en todos los centros penales, y si lo multiplicamos por 3 tiempos de comida, estamos hablando de más de 120,000 servicios de comida que hay que dar, y eso hay que pagarlo. Entonces vamos a empezar porque ellos produzcan su propio alimento. Claro, eso no le gustó a las empresas que dan ese servicio de comida, que es la gente que se va a oponer a todas estas medidas que va a hacer el nuevo gobierno, porque ese es un gran negocio. Ustedes saben que un expresidente de la República es el que tiene ese negocio. Bueno, pues vamos a parar eso y que los reos produzcan, que sean útiles. Ya empezamos con el programa Yo Cambio, que es un programa de unos reos que están ya procesados y que tienen beneficio de buena conducta, que han demostrado voluntad de reinsertarse y salen a hacer obras de carácter comunitario, a reconstruir escuelas, a limpiar las calles. Este programa Yo Cambio se va a ir extendiendo para permitirle a estos reos que ya están en esa fase de confianza, así se llama por los jueces penitenciarios, ingresar a la sociedad ya como ciudadanos rehabilitados que cometieron un delito, que pagaron por ese delito, cumplieron su pena y hay que darles la segunda oportunidad. Pero hay que prepararlos para que puedan ser útiles, porque si salen y se les da la segunda oportunidad van a seguir delinquiendo y van a volver a regresar, que es lo que ha pasado. Cuando han salido y han vuelto, hay unos que han entrado hasta 3 veces a la cárcel porque la sociedad no los recibió. Salieron tatuados, salieron marcados y salieron sin ninguna posibilidad de insertarse. Entonces esa es como la visión que hay para combatir el problema desde el punto de vista estructural, llevando programas de desarrollo a las comunidades para que haya oportunidades de estudiar o de trabajar para la juventud, combatiendo a través de la prevención ese alimento diario que le llega a la pandilla de todos los niños, de los muchachos jóvenes que no tienen qué hacer y se van ingresando a la pandilla, ofreciéndoles oportunidades de deporte, de arte, de otro tipo de educación. Y finalmente, pues con la rehabilitación. Yo creo que eso es una visión integral para entrarle al problema. Y a los salvadoreños que quieran invertir, que tengan temor que en sus comunidades hay todavía violencia, pues tampoco se les va a engañar, no les vamos a decir mentira. Esto no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana, pero se está trabajando para ir creando más seguridad en las comunidades, estableciendo puestos de policías permanentes en las comunidades, porque la queja es que cuando la policía llega, hace un operativo y se queda 2 o 3 días, pues hay tranquilidad en la comunidad, pero cuando ellos se van, vuelven otra vez, ¿verdad?, los miembros de estos grupos criminales y vuelven a asolar la población y a hostigar y a delinquir. Entonces la idea es ir recuperando los territorios progresivamente. Eso es lo que les diría yo sobre ese tema. Una pregunta más. Bueno, buenas tardes a todos y a señor vicepresidente, la segunda vez que tengo el honor de estar con usted, junto con el secretario de Estado y con Víctor. Mi pregunta va a ser muy específica sobre este tema. Yo soy el director de Relaciones Internacionales de las Organizaciones Hispanas de Policía en los Estados Unidos, o sea, somos 5 organizaciones de policías, más los policías morenos también. Hace 3 años, y la comunidad lo sabe porque lo he escrito, estamos pidiendo al gobierno de El Salvador que nos mande un agregado de policía. Nosotros tenemos agregado de policía en todas las embajadas. En los últimos 3 años hemos estado con el secretario Borunda, estuvimos con el comisionado Cotto, le explicamos la situación. Las pandillas es un problema
no solo para El Salvador. El crimen no es un problema norte-sur, es un problema de todos. Entonces, eso es una de las grandes frustraciones que hemos tenido de las organizaciones, porque son oficiales hispanos, podemos trabajar. Gracias a Dios, al regreso de nuestro viaje con el secretario de Estado de Borunda, el secretario estaba bien preocupado por esto, estamos preocupados en el Estado porque sabemos la presencia del M13 aquí en el Estado y en el área metropolitana. Nos reunimos con gente a nivel federal, con el director de Homeland Security y ICE, una persona muy accesible, y hace un año nosotros establecimos un programa y trajimos 3 policías expertos antipandillas que en el último año, aunque la comunidad no sepa mucho, nos han ayudado a prevenir tremendos crímenes o saber cuándo es un crimen del M13, porque estas personas, a veces los policías acá tenemos todo el equipo, toda la tecnología, pero a veces hay que tener la calle y la inteligencia, y ellos lo que tienen estos especialistas, que se sorprendían muchos salvadoreños que esos especialistas son salvadoreños y son policías, que se están jugando la vida todo el tiempo en las calles. Entonces, lo que yo le pediría de las organizaciones de policías, nosotros estamos dispuestos a colaborar con ustedes, creo que sabemos perfectamente cómo trabajar con la comunidad. También yo le pediría que desarticulen un poco al policía, porque el policía, cuando yo estaba en El Salvador, los guardias de seguridad, yo le decía al secretario Borunda, camina por acá, porque cargan mal la escopeta que llevan, son gente a veces de edad, o he visto policías demasiados como Robocop. Entonces, si ustedes quieren que el policía gane confianza con la comunidad, ese oficial tiene que estar vestido normalmente, ese oficial tiene que empezar a cambiar, porque ya El Salvador ya no está en guerra. Entonces, yo creo que eso es algo que ustedes tienen que poner atención, de bajar a ese policía y saber que ese policía es una autoridad, pero es autoridad porque el público le está pagando su salario, que es un funcionario público. Entonces, lógicamente, y el pedido a usted de que realmente, inmediatamente, usted esté en su oficina, envíen el agregado de policía a la embajada aquí, porque ese es el mensajero, esa es la persona que nosotros podemos estar trabajando con él. Nosotros no podemos ir a El Salvador, pero el agregado de policía puede estar en los departamentos nuestros, puede estar patrullando, haciendo un intercambio directo, y en los últimos 3 años no hemos tenido éxito con eso, señor vicepresidente. Gracias. No, hay cosas que uno puede hacer y cosas que uno no puede hacer. Esta petición suya es factible y creo que la vamos a hacer. Desde el primer día que tomemos posesión de los cargos y estemos en las oficinas, habrán muchas, pero muchas cosas que hacer. Pero recuérdennos de nombrar un delegado o un agregado policial a la embajada para hacer estas coordinaciones y con gusto personalmente me voy a encargar de eso. Gracias, señor vicepresidente, por estar presente acá con nosotros. Es muy valiosa su participación acá. Eso demuestra que hay una apertura en el gobierno, un cambio que necesitan hacer en el gobierno. Es muy importante eso para toda la comunidad y el país. Quisiera saber si tienen algún plan o qué atención van a poner sobre las aduanas del país, porque los importadores nos enfrentamos siempre, en los últimos años más, a la corrupción y a la burocracia que se maneja en el país. Bueno, el tema de las aduanas ha sido siempre un dolor de cabeza para todos los gobiernos y uno de los focos de corrupción por antonomasia. Conocí a una persona que decía pues que él no quería, no quería que le dieran dinero ni que le dieran favores. Él decía, a mí que me den la dirección de aduanas. ¿Ah? A mí decía, a mí no me den, a mí pónganme donde hay. Y ponerlo donde hay era nombrarlo director de aduanas, porque era la fuente de corrupción. No sé si lo decía en broma o era el cinismo llevado al extremo, porque la verdad es que eso ha sido un centro de corrupción. Hace poco, no sé si ustedes vieron en las noticias, que hubo un colapso en toda Centroamérica porque las aduanas tuvieron problemas y hubieron pérdidas multimillonarias. Se hablaba de más de 300 millones de dólares las pérdidas, porque eran como más de 10, 20, 50 millones diarios que se perdían en la región. Yo les explicaba a unos amigos que hablábamos de ese tema, que eso era una buena noticia lo que había salido, porque decían, bueno, es que El Salvador fue el tapón y bloqueó, ¿verdad?, que no pasara el tránsito de Guatemala para Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.
Y sí, es cierto, ahí se quedaron los camiones, los furgones, y la gente que perdió fue pues la que transporta productos perecederos como la fruta, las verduras, etcétera. Pero le decía, la buena noticia es que esto ocurrió y no fue responsabilidad de Salvador, sino que ocurrió porque se ha creado el mecanismo que se llama el DUCA, que es como la Dirección de Aduanas Unificadas de Centroamérica. Es decir, se van a borrar todos esos procedimientos engorrosos y se trató de crear un sistema informatizado, tecnificado, que desgraciadamente el día que se puso en marcha falló en un país. Y al fallar en ese país afectó todo el sistema. Y entonces por eso se vio ese aglomeramiento. Pero lo que les decía, la buena noticia es que se cometió un error trabajando por hacer algo bueno. Que no se hicieron las pruebas antes, que no se puso el sistema en marcha después de haberlo chequeado y verificado, sino que el día en que entró en vigencia, en el mecanismo de integración dijeron, ese día tiene que empezar. Y sin haberle hecho las pruebas, lo echaron a andar y tuvo esa falla. Pero la buena noticia es que se está tratando de mejorar el sistema aduanero, hacerlo uniforme en toda la región para evitar esos papeleos, todo ese trámite, esa burocracia, que es la fuente de la corrupción. Porque ahí es donde alguien se presta para llenar un formulario, para ir a tramitarlo, para sacarlo antes, para cobrarle menos. Es decir, esa fuente de corrupción se va a terminar. Y hemos dicho en el gobierno del presidente Bukele que se va a regir por dos principios básicos y fundamentales: la transparencia y la rendición de cuentas. Y la transparencia y la rendición de cuentas se van a garantizar teniendo un gobierno abierto y electrónico. O sea, pues que modernizando los procedimientos se va a poder combatir esos viejos procedimientos del pasado que eran la fuente de la corrupción. Así que y el tema de las aduanas es uno de los que se van a intervenir desde ya, pero que para el desarrollo de la región centroamericana las aduanas han sido un obstáculo que no han permitido el crecimiento. Y una de las ideas del presidente Bukele es crear una Centroamérica amplia, una Centroamérica grande, una región importante en el mundo moderno, globalizado, porque ya no podemos seguirnos viendo como las 5 parcelitas. ¿Verdad? El Salvador somos 20,000 kilómetros cuadrados, y Costa Rica 50,000, y Honduras 100,000, pero ahora somos 8 países que formamos el sistema. Las 5 provincias originales, más Panamá, 6, Belice 7 y la República Dominicana 8. Y si vemos la región, pues ya son casi 600,000 kilómetros cuadrados. O sea, somos más grandes que España, más grandes que Polonia. Y si vemos la población, ya no somos 7 millones de salvadoreños, somos casi 70 millones que estamos en el sistema. O sea, seríamos la tercera economía más grande del continente si creáramos ese espacio comunitario. Entonces, una de las visiones del presidente Bukele es trabajar en integración, trabajar en mejorar todos los procedimientos que hoy por hoy han sido obstáculos. ¿Por qué? Porque hay sectores que se han favorecido de eso. Sectores de poder en Honduras que no querían entrar al producto salvadoreño, o sectores de poder en El Salvador que no quieren que entren los de Guatemala. Es decir, esas miserias de esos grupos son las que tenemos que superar pensando en los pueblos y pensando en un solo pueblo, el pueblo de Centroamérica. Entonces, esa es la buena noticia de que ya se empezaron a dar los primeros pasos y la DUCA, o sea, este sistema de aduana única, es uno ya de los primeros anuncios. Y bueno, la supresión arancelaria que hubo entre Honduras, Guatemala y El Salvador, la eliminación de una serie de requisitos, nos va ampliando la posibilidad de crear esa gran nación centroamericana. Thank you so much, everyone. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias al
Vicepresidente Felix Ulloa, el doctor. Thank you so much. The future Vice President of the Republic of El Salvador, Dr. Felix Ulloa. Thank you so much. A big round of applause, and thank you everyone for coming. Qué gusto me da que me permita estas palabras. Qué tan importante es esta relación del gobierno de El Salvador con el gobierno de Maryland. Well, it's always important to be first to market. In other words, Maryland and this new government, elected government in El Salvador, the relationship is extremely critical. I think that there's a great case to be made for investment in El Salvador right now. And obviously, one of the things that the Vice President touched on is security. And we know that security goes hand in hand with economic development. So this is critical. Thank you so much for help and support our country, and especially you visiting our country many times. Well, I have been to El Salvador, and as I mentioned earlier today, if I have one word to say about El Salvador, it's opportunity. I think that there's so much opportunity in El Salvador for investment right now, and we just think that this is a great time. So we thank the Vice President for coming to the state of Maryland, and we thank you for all that you're doing on behalf of the Salvadoran community. Y es instalar las ICIs en El Salvador, por favor. Bueno, sí, como lo prometió el presidente Bukele en la campaña, nuestra lucha contra la corrupción va a ser frontal y desde el primer día de nuestro gobierno. Por eso, la promesa de formar unas ICIs la vamos a cumplir. Y tenemos las dos vías para que las ICIs funcionen en el país. La vía ejecutiva, que depende de un decreto administrativo de parte del presidente, y con eso la CICIG empieza a funcionar. Pero luego, para que pueda pasar por el Congreso, o sea, por la Asamblea Legislativa, vamos a negociar los convenios de asistencia internacional con Naciones Unidas y con la OEA. Ya el presidente estuvo acá en Washington un par de veces, se reunió con el secretario general Luis Almagro y este le expresó su incondicional apoyo técnico para instalar la presencia de OEA en la CICIG. Y con Nueva York tenemos las pláticas adelantadas a nivel de los equipos técnicos del secretario general y también están listos para dar la asistencia desde Naciones Unidas. Ambos casos van a necesitar la firma de convenios de asistencia técnica y esos son los que se van a llevar a la Asamblea Legislativa. Pero para no esperar que los diputados se pongan de acuerdo, que esto puede durar meses o años, entonces nosotros vamos a actuar por la vía ejecutiva y mediante un decreto presidencial vamos a empezar a funcionar creando la CICIG desde la Presidencia de la República. Caiga quien caiga, doctor. Bueno, la lucha contra la corrupción no tiene ni sesgos, ni tiene preferencias, ni tiene agendas políticas. Es una demanda de la ciudadanía que está cansada de este flagelo y que, como hemos visto, los últimos 3 presidentes han sido procesados por corrupción. Uno murió durante el juicio, otro está condenado porque aceptó haber participado en hechos de corrupción y un tercero está exiliado en un país vecino y eso para la población necesita que sea reivindicado. El pueblo está pidiendo de que estos casos no queden impunes. Por eso la CICIG quiere decir Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. CICIG. Entonces vamos a luchar contra esos dos flagelos, la corrupción y la impunidad. La gente nos ha preguntado por redes sociales desde dónde nos va a acompañar, cuál va a ser, le ha demandado ya un cargo, una posición el presidente, aparte de ser nuestro vicepresidente. Bueno, el presidente me ha pedido que asuma 2 grandes áreas de responsabilidad en el nuevo gobierno. La lucha contra la corrupción y el trabajo en la integración centroamericana. Van a ser las 2 áreas de intervención mía. Luchar por fortalecer las instituciones de la integración, pensar en la patria grande, reconstruir la República de Centroamérica, hacer realidad el sueño de Francisco Morazán en estos 5 años, va a ser uno de mis objetivos. Y luego luchar desde las CICIG y de la lucha contra la corrupción para dejarle al pueblo una herencia, un legado, una nueva cultura de honestidad, de transparencia
y de buen gobierno. Esos son los dos retos que tengo. Para finalizar, ¿quiénes han confirmado a la asistencia de poder de los presidentes, digamos, de los países que están aliados a El Salvador? Bueno, tenemos confirmación de muchos presidentes, jefes de Estado. Dentro de ellos creo que está el de Panamá, ya confirmó, Guatemala confirmó, República Dominicana. Y ayer me confirmaba de Bolivia la asistencia del presidente Evo Morales, que va a estar presente. ¿México va a estar presente? No nos han confirmado si va a estar el presidente o una delegación con el canciller o con otro alto funcionario. Pero sí van a tener presencia en México, pero no sabemos si sea a nivel presidencial o a nivel de otro funcionario. ¿El secretario de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Estado? Tampoco no sé, porque todavía esa información se está manejando reservada por razones obvias. Los presidentes prefieren mantener en reserva sus movimientos. En el caso de Evo Morales, porque la información me llegó y se me pidió que la comunicara al presidente y a las relaciones que tenemos, y para nosotros pues es importante tener presencia de jefes de Estado de esa calidad. ¿Qué tan importante es para El Salvador y para todos los salvadoreños que se haga la toma de posesión en una plaza pública abierta para todos? Esta es la primera vez en la historia contemporánea que un traspaso de mando se hace en presencia del pueblo, con el testimonio del pueblo y con la participación del pueblo. Esto va a ser historia. Hay un antes y un después de la toma de posesión de Nayib Bukele. El antes, que eran actos cerrados, actos elitistas, y un después, que son actos del pueblo, actos abiertos, donde el pueblo va a poder dar testimonio de esa solemnidad. Bueno, ¿qué mensaje le deja al pueblo salvadoreño antes de tomar posesión? De que, como dijo Nayib, no nos dejen solos. Necesitamos el apoyo del pueblo, necesitamos el apoyo de nuestra diáspora, de los salvadoreños residentes en el exterior y en el interior del país, para poder hacer realidad todas las promesas que hicimos durante la campaña. Ningún presidente, ningún gobierno, por mayor esfuerzo que haga, por el mejor esfuerzo que ponga en su tarea, puede alcanzar todos los fines si no está acompañado del pueblo en general. Así que no nos dejen solos. Disfruta esta estadía. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias.